Bueno, en el bloque anterior me pareció percibir tímidamente cierto optimismo, pero yo me cuido mucho de esas cosas, ¿no? Sí, no dura. El optimismo, como la felicidad, viene por ráfaga en este país. Claro. Y sobre todo sorprende. La mesa anterior empezó media máquina, pero terminó bastante bien. Déjeme que les diga, algunos estaban, otros no. Cuando uno plantea una mesa política, o legislativa en todo caso, en este momento del país, es inabarcable, inabordable. 3 códigos, Luis Juez es penalista, 3 códigos que se están reformando, más leyes que no sé qué harán los opositores cuando se conviertan en oficialismo y los otros opositores que sigan siendo opositores con esas leyes, ¿no? Primero empecemos por esa sensación, Luis. Esta angurria legislativa ¿tiene que ver con el bronce de la presidenta que quiere ser la reformadora de los códigos o con un plan mucho más evidente que es dejar un campo minado para el próximo gobierno? Sí, la presidenta entendía lo que significa una reforma al sistema compilado, si verdaderamente estuviera preocupada, porque creo que hay que hacer, ¿no? El tema de la reforma del Código Procesal Penal es un reclamo de vieja data para pasar al sistema acusatorio, lo fue la discusión del Código Civil, pero yo creo que está más la presidenta empeñada en su propio bronce que discutir normas que merecen una profundidad. ¿Cuál sería la diferencia entre el sistema acusatorio y el actual? Nosotros en Córdoba tenemos un sistema acusatorio hace un montón de años. Digo para que quede claro, porque el gobierno pícaramente ha tirado la reforma del Código de Procedimiento como lo único que se le ocurre para resolver el problema de la inseguridad. Y debo decirle que lo único que va a resolver en parte va a ser el tema de la celeridad del proceso penal. Lo cierto y lo concreto es que si uno no tiene un plan y una política diseñada, estratégica en materia de seguridad, en Córdoba tenemos el sistema acusatorio hace 17 años y Córdoba, la OEA dijo hace 2 semanas atrás que está entre las 8 ciudades más violentas e inseguras de Latinoamérica, aún con sistema acusatorio, con lo cual quiero decirle, y yo lo decía a algunos senadores oficialistas, guarda con intentar decirle a la gente que modificando el Código Procesal Penal nosotros vamos a resolver los problemas de inseguridad en la República Argentina, es una gran mentira. El sistema acusatorio le va a dar celeridad al proceso penal, va a permitir que el fiscal pueda actuar con algún nivel de energía. Obviamente que los códigos no resuelven los problemas y obviamente que los códigos los interpretan las personas, doctor. Y usted lo sabe perfectamente, usted da clase. O sea, los códigos los interpretan las personas, los llevan adelante seres humanos. Entonces después habrá que discutir un montón de cuestiones, si la gente que proponemos para ocupar en determinados lugares son los idóneos, si tienen el grado de independencia del poder político, si van a actuar con la idoneidad que corresponde. Ahora, el instrumento como instrumento es un instrumento que al proceso penal le va a dar mayor celeridad. Punto, nada más. ¿Hay trampa en quitarle, porque la trampa está en la naturaleza, quitarle al juez posibilidades y potestades y dársela a los fiscales en este marco político de hoy? Bueno, primero por ahí responder la pregunta más macro que hiciste respecto a cómo va construyendo las leyes el oficialismo y decirte que desde nuestro punto de vista en la construcción de las leyes del oficialismo hay una marca identitaria muy clara que es el hiperpresidencialismo, el centralismo, el poder discrecional. Cuando uno mira la que vino ahora de Argentina Digital, la forma en que se nombran los distintos, en que se nombra la justicia, por ejemplo, que se votó hace poco, de defensa del consumidor, un montón de cosas que lo que van dejando es como una especie de modelo que representa el kirchnerismo. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, ser serios y seriamente el próximo Congreso va a ser un Congreso muy diverso. Entonces hay que hablar con sinceridad. En un Congreso diverso las cosas se tienen que hablar, no como ahora que te las imponen, y ahí se verá cuáles y quiénes consideran qué cosas han sido realmente nocivas y no pueden seguir adelante y qué cosas van a seguir adelante. Perdón, en relación a... perdón, Patricia, sí. 2 verbos se usaron. Uno le dio una letra fantástica al gobierno para decir esto es puro autoritarismo, los sueños no se derogan, los satélites no se derogan. ¿Derogar o revisar?
serían los verbos aplicables. No, es revisar, porque, a ver, por ejemplo, ahora el oficialismo mismo está derogando el artículo más importante de la ley de medios con la ley de Argentina Digital. Ellos mismos habían puesto un límite a que en los servicios audiovisuales solamente podían brindarlos las empresas audiovisuales y no las telefónicas, y ahora entró el proyecto de ley de Argentina Digital que deroga eso y que permite a las telefónicas que están a lo largo y a lo ancho de todo el país, hay 2 telefónicas como todos sabemos, brindar servicios de, digamos, de lo que se llama el triple o 4 play. 3. 4, no me olvidaría que, claro, 4 servicios. Sí, hoy 4 servicios, pero mañana 5, 6, 7, 8. No me olvidaría del amigo Slim, ¿no? Digo, no me olvidaría del amigo Slim porque, no sé, no, digo, se me ocurre que vamos a tener noticias digo telefónicas en el sentido del, digamos, de las dos, de telefonía fija. Lo que se había prohibido. Slim ya podía brindar cable. En consecuencia, a ver, hay muchísimos temas del Código Civil que son buenos, pero hay algunas que son flechas envenenadas. Néstor. Pablo, te voy a dar la visión particular, que creo que es original del Frente de Izquierda, del Partido Obrero. El Congreso está funcionando a reventar caballos como nunca. Comisiones, plenarios, sesiones, muchas sesiones especiales, marcan el temario ellos, ¿no? Pero está funcionando como nunca. Ahora, hay una gran iniciativa transformadora, legislativa. Hay una parte que es iniciativa ficcional. Hemos aprobado una ley de canje soberano que no canjeó un bono para cambiar de jurisdicción o ir al Fideicomiso Nación. Y llenaron las tribunas para aplaudir el canje soberano, porque recuperamos la soberanía en la deuda. Vamos de cabeza a un acuerdo con los buitres. Es una cosa completamente distractiva, pero completamente distractiva. Luego la ley de abastecimiento, que generó un revuelo, enfrentamiento con el empresariado, el gobierno que se coloca por izquierda, no se le aplican a nadie, no pasa nada, sino que hay sobreproducción de mercancía, que cae el consumo, sobran los productos, no hay ningún desabastecimiento, no tiene nada que ver con nada. Ahora, hay leyes que van marcando el real camino que ha tomado el gobierno y que lo marcó la presidenta el 1 de marzo, que va con crisis, porque no resuelve los problemas, pero pasamos de la ley Repsol, que fue una indemnización descomunal a los vaciadores del petróleo, del hidrocarburo, la ley Chevron, que ha sido la ley de hidrocarburos que aprobamos hace una semana, que es una ley que asombró hasta los liberales en su carácter entreguista. Ya que estamos, ¿no?, bautizando las leyes, la de telecomunicaciones. Y ahora va la ley telefónica, que era el objeto inicial de la ley de medios. El Partido Obrero denunció que era un traje a medida de las telefónicas. Después la tuvieron que cambiar para que pasara por el Congreso. Y lograron incluso aprobaciones de centro-izquierda y demás que fueron a levantar la mano. Y ahora vuelven sobre el objetivo inicial, que es reforzar el monopolio de los monopolios. Es decir, esto no democratiza ninguna palabra ni nada, porque es el monopolio de los monopolios. Imagínate darle a las telefónicas, que tienen el mayor poder en con la red de telefonía fija, la entrada en el negocio audiovisual. La respuesta política y de paso no tiene que desinvertir Telefe, ¿no? La respuesta política en 2015 sería revisar o derogar. Nosotros vamos a plantear... Perdón, acordar para revisar, acordar para derogar. Nosotros pensamos reforzar fuertemente la bancada de la izquierda para tener en ese Congreso, donde se va a abrir una nueva etapa de la crisis. Porque incluso creo que la oposición no tiene hoy un candidato eje, incluso se habla de un posible gobierno de coalición. Las oposiciones de este tipo que hay acá en la Argentina, que vienen con el ajuste, que es el verdadero libreto no escrito, el verdadero acuerdo no escrito, lo reconocen propios y extraños, no han tenido éxito ni en Uruguay, ni en Brasil, mucho menos en Bolivia. Creo que acá está planteado un gobierno de coalición, una cosa de este tipo. El Frente de Izquierda va a tener una posición independiente y esperamos tener una fuerte bancada para defender el interés de los trabajadores, que es nuestro campo político en los tiempos que vienen. Que lo ha dicho el propio Moyano, que está trabajando por una unidad del peronismo a través de la unidad del sindicalismo, empezando con una tregua del ajuste que hoy vivimos
y está pensando en acompañar el ajuste que viene, de sus propias palabras. Yo creo que esta es la realidad que vamos a enfrentar en el 2015. Luis, ¿cuál es la mirada sobre las conformaciones políticas? UNEN, por ejemplo, que es, creo, uno de los grandes interrogantes políticos. De viabilidad, ¿no? La propia gente de UNEN, en los espacios, los radicales están diciendo necesitamos menos candidatos. Se viene una etapa distinta, y Pitrola planteó con mucha claridad el tema o sea, se viene una etapa distinta. Esperemos que sea mejor, pero se viene una etapa distinta. Está el nivel de intolerancia que el gobierno te puso en un rincón que te obliga a sentarte a hablar con gente que en otro momento no lo hubiese hecho. Yo te pongo un ejemplo en mi provincia. Yo estoy hablando con sectores, con actores políticos que en otro momento no lo hice. Con el PRO. Y me van a criticar, y me van a cuestionar, y estoy todo el día, me corren por izquierda, y digo, muchachos, la necesidad tiene cara de hereje. Hay que sentarse a hablar con los que en otro momento nos miramos de reojo, porque la realidad te pone en un lugar... si no te dedicás, mirá, si no te dedicás a mirarte el pupo, a buscar esos lugares de vanagloria personal, entonces te dedicas a ser un opositor eterno donde nunca querés tomar la responsabilidad de resolver el problema de tu gente. Si yo quiero ser gobernador de Córdoba, tengo que hablar con un montón de actores políticos que no lo hice en estos, del 2007 a la fecha, cuando ganamos elecciones y nos robaron. Entonces digo, esto obliga. Por eso dije, yo planteé en UNEN, che, si en diciembre tuvimos una iniciativa interesante, movió el tablero, juntamos gente que era imposible de juntar, eso perdió expectativa, producto de haber... Generemos la oportunidad de que se incorporen algunos otros actores para debatir. De última la gente lo va a ordenar con el voto. De última la gente en las pasos va a ordenar. Esta, ¿no? El estado actual de, no sé, de irresolución de estos problemas. ¿La Argentina es cada vez menos gobernable? No, no creo que sea menos gobernable. Lo que pasa es que hay que hablar de los temas que hay que hablar. Pitrola dice con claridad, hoy tenemos una hiperactividad parlamentaria donde no se resuelven los problemas de la gente, donde no sirve para la agenda del gobierno. El gobierno, para no entrar a discutir los temas de la gente, instala temas parlamentarios que generan gran debate durante 20 días. Nos matamos discutiendo temas, que pasó ese tema y no existió. Fue una terrible cortina de humo, porque uno nos lleva, ahora estamos discutiendo el Código Procesal Penal, discutamos el tema de la seguridad. Mencionábamos, si ustedes agarran papel y lápiz van a anotar, Pitrola dijo claramente, mencionó 2 o 3, pero podemos mencionar del acuerdo de la AMIA 10, 15 leyes que no tuvieron ningún efecto. Entonces voy a decir, primero, acordar para derogar. Acordemos, esto fue una mentira, fue un engaño, fue un entretenimiento para la gente, los problemas centrales. Lo lógico, tal vez, perdón, simplemente es una cuestión de forma, pero lo lógico sería acordar para revisar. Después de revisar para derogar. Claro, revisar pero para por supuesto, son pasos. Son pasos. Además hay que tener en cuenta que desde 1983 hasta ahora el Senado de la Nación ha tenido mayoría del PJ. Entonces, acá nos vamos a... y ustedes saben que cómo se elige el Senado, las mayorías cambian con bastante lentitud. Entonces, yo creo que eso va a ser bueno. ¿Por qué? No que tenga mayoría del PJ en el Senado. Lo que va a ser bueno es que va a ser un Congreso que va a terminar con esta lógica de la imposición, porque tenemos mucha comisión, se votan muchas leyes, pero nosotros no cambiamos una coma, no participamos de la construcción de la ley. Eso es una mentira. Me gustaría preguntarles algo. El otro día el viernes estuve en Hernando, en provincia de Córdoba, capital nacional del Mani, y estaba reunido con un grupo de productores allí, ¿no? Que también, como Yanisoto recién, decían, no damos más, y critican la presión impositiva. Entonces me preguntaban, ¿y qué perspectiva? Y le digo, yo solo puedo traducir el tamaño del interrogante o la cantidad de interrogantes, pero les puedo dar una perspectiva. Y usé un término que se los quiero traer aquí. Este gobierno está dejando, y hoy lo vi que creo que Joaquín Morales Solá lo pone, un campo sembrado de minas antipersonales. Mientras se viene este tsunami, mientras se produce este tsunami en el legislativo, lo que te escribí recién, se producen 500 nombramientos en el Estado. ¿500 nada más? 500 por día, por semana. Por día. 500 nombramientos por día. Sí, ya me parecía. No, 500 nombramientos por día. ¿Cómo piensan la retirada del kirchnerismo? Porque es una pregunta que mucha gente está haciendo. ¿Realmente se van a retirar? ¿Retirar de dónde? ¿Se retiran del poder, pero no se retiran del Estado? Las fuerzas políticas, gane quien gane. ¿Cómo hace para desmontar la pérdida? Mira, la pérdida. Digamos, las trampas en el Estado. Arranco esta ronda.
A nosotros lo que nos interesa distinguir es cuál es esa herencia. Está agotado el kirchnerismo, eso no cabe ninguna duda. Lo de fin de ciclo es un concepto que no lo terminamos de aceptar porque estaría indicando que se inicia un nuevo ciclo. ¿Cuál es ese nuevo ciclo? Que eso para nosotros es un debate totalmente abierto. Nosotros cuestionamos que la herencia del kirchnerismo sea una herencia progresista, nacional y popular, y vamos a batallar fuertemente todavía, sistemáticamente en la base kirchnerista, totalmente defraudada del discurso nacional y popular, porque la herencia del Código Civil y Comercial es conservadora. Se aprobó a los tropezones, a las patadas, pero además es conservador, es clerical y antilaboral. Este Código Penal tiene algunos mecanismos y demás, pero que en el contexto político van a ir a la impunidad de los funcionarios del Estado. Pero perdóname, por ejemplo. Perdóname, la discusión, el problema es que no es menor. La discusión de ideas sobre cómo ganarle la izquierda o el progresismo al kirchnerismo es muy interesante. Pero mientras se produce esto, están los nombramientos, están colonizando los hay algo más despachos grave, Pablo, estatales. que los nombramientos. Para terminar los dejo a ellos. Hay algo más grave. Yo quiero ver todavía que lleguemos al 10 de diciembre con este plancito, con los buitres en enero y todo lo demás. Es decir, vamos a llegar en un cuadro de agravamiento de la inflación, de agravamiento de los despidos, de acumular las tensiones devaluacionistas al extremo. Porque lo que han hecho en estos días de tomar deuda en pesos atada al dólar para tratar de calmar el mercado del dólar paralelo es una bomba de endeudamiento hacia el futuro. A los importadores ya le deben como 10.000 millones de dólares. Yo lo primero... esas son las minas que vos decís. Y yo quiero ver si no, hasta dónde no estallan antes de diciembre del año que viene, y si no estallar, en cuánto nos va a costar a los argentinos de acá hasta el 10 de diciembre. Yo lo primero que quiero decir es que uno tiene que gobernar con lo que hay y no con lo que le gustaría que haya. Y esta me parece que es una definición fundamental. Es como preguntarle a Churchill qué le hubiera gustado gobernar, ¿Inglaterra después de la guerra o en otro momento? Bueno, uno gobierna en el momento en que le toca y hay que prepararse para eso. Lo que sí hay que plantear, y ese va a ser un tema a plantear muy claramente, es la situación real del país. ¿Por qué? Porque acá hemos tenido estadísticas falsas, hemos tenido presupuestos inventados, hemos tenido, como dijimos recién, un montón de leyes que no tuvieron ningún sentido, y tenemos una invasión de gente en los 3 niveles del Estado, de gente que, tiene... Invasión, esa palabra, esa descripción me parece atinada. Entonces, va a haber que tomar medidas respecto a quienes... ¿Y cómo haces con los derechos adquiridos, bueno, Patricia? No, en ese sentido, hay mecanismos claros en cualquiera de las leyes que uno puede concursar a las personas, y habrá que ver cómo llevar adelante. Hay muchos que deben de estar en organismos con ley de contrato de trabajo. El tema concreto ahí es, que el fenómeno del dogmatismo, de la ideologización. Igualmente yo soy de las que creo que cuando se extingue el poder, el compromiso con ese poder se va extinguiendo también. Entonces, lo que quiero decir para cerrar la idea es gobernar en las condiciones que uno hereda, partir de ahí, decírselo claro a la gente, y por eso el último análisis de la realidad va a haber que decirla el año que viene. Adelantar hoy lo que vas a hacer sin saber los recursos, la deuda, el presupuesto que vas a tener, el nivel impositivo, la situación de las reservas, es hablar de algo que el año que viene puede no existir. Luis, yo te quería contar un caso que tiene que ver con esto que vos planteas. El otro día venía en el avión, al lado mío se sienta el titular del gremio de FADEA. Me dice, todo mal con vos, me dice. ¿Cuál es FADEA? FADEA es la fábrica militar de avión, la ex fábrica militar. Es uno de los nichos, de la militancia. Entonces me dice, todo mal con vos. No, los compañeros están muy enojados, esa denuncia que vos hiciste sobre el tema de la fiesta, una fiesta para festejar el 80 aniversario, se gastaron 700.000 dólares. Y el tema que los compañeros, que vos decís que es una unidad básica de la Cámpora, le digo, mira, yo te voy a decir una cosa con la mano en el corazón, le digo, de los 5 candidatos a presidente, pocos conocen lo que pasa acá en la fábrica militar. Y nosotros tenemos en Córdoba una memoria metalmecánica, una memoria de la fábrica militar, teníamos el túnel del viento más importante que el de la Boeing. Digo, vos tenés que pensar en eso.
Porque en este país, cuando empieza a crujir la economía y falte plata, los que están allá en el sillón de Rivadavia, le decía yo al secretario general del gremio, muy buen tipo, y un tipo comprometido, fadea, ¿qué fadea? Y chau, se va a acabar el presupuesto. Entonces vos tenés que ser muy cuidadoso, porque si vos me decís que de los 400 punteros de la cámpora que entraron ingenieros en aeronáutica, especialistas de las escuelas técnicas, técnicos, yo me callo la boca, le digo. Ahora, y si vos me decís que lograste garantizar que ahora de una vez por todas vamos a hacer los 40 aviones Pampa 3 y que garantizamos el helicóptero chino ese que iban a traer, que no estamos haciendo un ventilador de techo, le digo, y sin embargo tenemos 400 nuevos nombramientos que a vos te sirven por la cuota sindical, pero que después, esta película ya la vimos los cordobeses. Vos sabés que después de la reflexión del tema, me parece que no está mal que advirtamos esto y que se lo digamos a los tipos, che loco, no superpoblen el Estado, por eso lo traigo porque acá. va a haber un problema complicado después. Esto no es un problema, miren, te lo dice Pablo, y con vos me peleó a muerte, porque vos sabés que no es un tipo que defienda los derechos laborales más que el que tiene al frente. Pero digo, tranquilo, porque el Estado no da para más. Pero perdón, ¿y por qué nos hemos peleado? Que no me recuerdo la pelea. Porque yo defiendo qué cosa. No, porque lo hemos planteado cuando me tocó ser intendente de Córdoba y me tocó darle estabilidad laboral a laburantes que tenían 17 años de contratado. No, yo quiero que me digan, yo no estoy en contra de la estabilidad laboral y mucho menos, al contrario. Me gusta defender la estabilidad laboral, pero también revisar un dato de prudencia, lo digo en el Senado. Sí. Un dato de prudencia. Un dato de prudencia, no sabemos en qué condiciones vamos a encontrar este país. Entonces un dato de prudencia significa, guarda con querer apoltronarte en el Estado para tener mano de obra inteligente que te milite los próximos 4 años para que desde el Calafate pueda dar directiva, cuando el Estado está en una situación delicada. Entonces no está mal que advirtamos que esto puede llegar a suceder. Yo, Pablo, quiero acá hacer 2 observaciones. Sí, señor. Una, que funcionarios, 50.000 pesos, a 100.000 pesos de sueldo, que entran en el ANSES, que entran en aerolínea y todo lo demás, está fuera de discusión. Ahora, después trabajadores, hay que ver el tema. En FER, acaban de cerrar en FER, el taller ferroviario, que era del Grupo Sirigliano, concesionario del Grupo Sirigliano, cerró definitivamente. No sé si se enteraron, porque estuvo muy oculta la noticia. Desapareció el taller, 500 puestos de trabajo perdidos. Es decir, que mientras estarían creando 500 puestos, están cerrando un emprendimiento que es industrialización del país, tener talleres ferroviarios propios. Estamos entregados a la importación china, etcétera. Los de Tafí no existieron nunca. Los de fabricaciones militares, FADEA, es lo mismo. ¿Qué proyecto de industrialización hay? Acá no hay ninguno. Ahora, en Salta, que podemos ganar la intendencia, porque ganamos la elección última, entonces técnicamente podemos ganar la intendencia de la capital. Y es una elección adelantada, va a ser una primera prueba. Van a competir Nosotros, ¿qué van a hacer con los ñoquis? Es una pregunta brava para el Partido Obrero, porque son trabajadores, gente, familias que necesitan ese sueldo, porque el presunto ñoqui... Vamos a convocar una asamblea constituyente de la ciudad de Salta a que el pueblo discuta las prioridades del gasto, del presupuesto, con la tierra, con la vivienda y con los trabajadores y la disponibilidad y la función de cada trabajador. Me parece, no sé cómo les va a ir con la metodología, pero lo que estás planteando... Difícil una asamblea constituyente en una ciudad, no importa, Patricia, no importa. Bueno, pero hay que inventar una figura. No nos quedemos en la metodología, es la metodología del Partido Obrero. Pero yo justo iba a meter esa cuña acá. De lo que estamos hablando... y esta me parece que quizás pueda ser la discusión post-kirchnerismo, es menemismo sin Estado, kirchnerismo con Estado, volver a los 90, no. Es qué Estado es el que está dispuesto a financiar el sector privado de la Argentina, los contribuyentes. ¿Qué Estado? No digo si es más grande o más chico el Estado. Hay que preguntarle a la gente, y ustedes los políticos que van a administrar 2015, tienen que decir, che, ¿qué Estado? El tamaño del Estado, porque lo que está haciendo el kirchnerismo es poner en la palestra... Y si un tercio del impuesto a las ganancias lo vamos a seguir pagando los trabajadores. Fíjate una cosa de lo que pasó en Uruguay ahora cuando se votó para presidente de la Nación. Mientras se votó para presidente de la Nación, hubo un referéndum que se le preguntó a la gente si le parecía que la edad de imputabilidad de los menores tenía que ser 16 o 18 años. Y ganó la postura de que tenía que seguir siendo 18 años. Es decir, que establecer mecanismos de participación
del nivel que es un referéndum, para los temas importantes en los que la sociedad tiene que poder opinar y ser parte, es una manera importante de gobernar. Si vos miras Chile, en las comunas todo el tiempo hay consultas, como la que está planteando, que quizás no es constitucional, pero es una consulta como la que está planteando Néstor en este momento. Es decir, que la posibilidad de generar mecanismos de participación, a mí me parece que es muy importante en los nudos gordianos, porque la Argentina tiene muchos nudos gordianos en su estructura política, en su estructura sindical, en su estructura empresarial. Por ejemplo, para darte una idea, un tema bueno para decidir los salarios de la gente son las negociaciones colectivas. Ahora, los trabajadores tienen una ley de asociaciones colectivas, los empresarios no. Los empresarios se organizan como quieren. Ahora, no hace falta una ley de asociaciones empresarias que decida que no solamente participen los grandes, sino que también participen los chicos, los pymes, los del interior, los de todo el país. Bueno, son también maneras de ir democratizando espacios que están poco democratizados y que es bueno que así sea. Me dejan en el final, Mariano, tengo que dar una noticia. Les agradezco a los televidentes que por Twitter me han ido alertando. Hay un título de último momento: Cristina Kirchner fue internada por un cuadro febril infeccioso. La presidenta se encuentra en el sanatorio Otamendi desde esta tarde, según informó la unidad médica presidencial. Ya, por supuesto, Canal 26 va a estar ampliando esa información. Simplemente quería dar el dato. Bueno, muchas gracias, y nos queda el último tema, un mito, que es el mito Frigerio. Rogelio para el próximo bloque. Bueno, que tiene mucho que ver con, me parece, el desarrollo y qué Estado es el que tiene que llevar adelante ese desarrollo. Porque si hay alguna bandera que al menos formalmente no se arrió, es el desarrollo. Sí, somos todos desarrollistas. Y Vaca Muerta y todo lo que se está discutiendo del petróleo puede tener el destino de ser Arabia o del desarrollo. Y el desarrollo, ¿sigue vigentes? Esta pregunta próxima. Bueno, lo nuestro va a ser una Argentina 2015 de los trabajadores, y el sábado que viene vamos al Luna Park, el Partido Obrero, en lo que se llama una convocatoria al movimiento obrero y la izquierda, por primera vez al Luna Park. Así que bueno, estamos apuntando también en una perspectiva de poder. El Luna Park. 8 de noviembre, 8 escalones, todo. Gracias, gracias Luis, gracias por haber venido. Hacemos pausa y estamos con Rogelio Frigerio Nieto.